Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos en esta noche a la palabra del Señor y buscamos en nuestra Biblia, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Oramos, hermanos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche te damos a ti la alabanza, la adoración, Señor, la gloria, porque solo tú eres digno, Padre, de recibir todo honor, Señor, y toda adoración. Padre, en esta noche te damos gracias porque una vez más nos permite, Señor, poder venir, Señor, delante de ti, Señor, y poner, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, nuestros oídos atentos, Señor, a la voz, Señor, a tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hables en esta noche, que sea tu Espíritu Santo ministrándonos, hablándonos, Señor, y que todo lo que se diga, Señor, sea bajo tu voluntad, bajo tu cobertura, bajo tus propósitos, Señor, y que tu palabra cumpla, Señor, el propósito por el cual tú la envías. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. En esta noche el tema de la meditación es, hermanos, la fe es nuestra victoria. La fe es nuestra victoria, así como lo hemos leído en el versículo que acabamos de leer. ¿Por qué la fe es nuestra victoria? ¿Sobre qué es la fe, la victoria? ¿Sobre qué nos da la fe victoria? Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Y dice la palabra del Señor, nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí podemos ver nosotros, hermanos, sobre qué la fe que nosotros tengamos en nuestro Señor Jesucristo nos da la victoria. Y dice que en este mundo vamos a tener aflicciones. ¿Qué tipo de aflicciones vamos a tener en este mundo? Aflicciones por las enfermedades, aflicciones por la falta de trabajo, aflicciones por deudas que tengamos, aflicciones por problemas familiares. Pero también, hermanos, hay un problema, y es el mayor problema que existe en todo ser humano, y es la condenación eterna. Y dice la palabra del Señor en el texto que hemos leído, que el Señor nos ha dicho que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. ¿Y cómo ha vencido al mundo? Lo ha vencido a través de la cruz del Calvario, de ese sacrificio que Él hizo por usted y por mí. ¿Y qué fue lo que Él venció? Venció el sistema de este mundo. Todos sabemos que la palabra de Dios dice que este mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas, ¿verdad? Por eso es que está lleno de maldad, por eso es que está lleno de dolor, por eso es que está lleno de enfermedad, por eso es que aquí hay angustia, hay tristeza. ¿Por qué? Porque Él es el que gobierna este mundo. No es que Él sea el dueño de este mundo. Porque el libro del Salmos en el capítulo 24 dice que de Jehová es la tierra, su plenitud y los que Él habitan. Todos sabemos que Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Pero a raíz del pecado vino Satanás a gobernar a este mundo. Pero Cristo venció en la cruz del Calvario y dice que Él venció este mundo. Y usted me podrá decir por qué nosotros debemos de creer que la fe que tenemos en Jesús es nuestra victoria. Y ya le vamos a ver a la luz de la palabra por qué. Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 12,
carta a los hebreos. Este no es un libro, es una carta a los hebreos. Carta a los hebreos, capítulo 12, versículo 2. Y dice la palabra del Señor: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué la fe en Jesús es nuestra victoria? Porque Él fue el autor y el consumador de la fe. ¿Y cómo pudo Él ser el autor de esta fe? ¿Sabe cómo? Siendo obediente a la voluntad del Padre. Acabamos de celebrar hace poco lo que es la muerte, la pasión, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos conocer muchos mensajes, ¿verdad? Y en especial el mensaje de la oración del Getsemaní. Y ahí el Señor Jesús le pedía al Padre de que si podía pasar esa copa de Él. Pero le decía: no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces Cristo fue el autor de la fe. ¿Por qué? Porque Él no tenía puesta la mirada en ese sacrificio, sino que Él tenía puesta la mirada en la resurrección, en que el Padre lo iba a levantar de los muertos. Y por eso Él fue el autor y consumador de la fe. Y es por eso que la fe en Jesucristo es nuestra victoria. Solamente Jesucristo puede ser el objeto exclusivo de nuestra fe y nuestra salvación. La palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual haya salvación, sino Jesucristo hombre. Amén. Fíjese de que Él dio origen a la fe por haber cumplido la voluntad de Dios. Ahora vámonos al capítulo 11, retrocedamos un capítulo, siempre de la carta a los hebreos, y leamos el versículo 1 que dice: vamos a ver qué es la fe. La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mira lo que dice la Biblia, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa eso, hermano? Que la fe es la seguridad divina dada en el presente sobre una realidad futura. Es la seguridad divina dada hoy en el presente sobre una realidad futura, sobre algo que nosotros esperamos, pero que ya ha sido dada por el Señor. Esa es la fe. ¿Sabe? La fe no es como el mundo dice, que hay que ver para creer. La fe en el Señor es diferente. La fe primero tenemos que creer para ver. Y es por eso que debemos de tener esa seguridad en Dios de que va a estar sobre toda realidad futura que nosotros vayamos a pasar, que nosotros temamos, que nosotros anhelemos. Sobre esa realidad futura debemos de tener la seguridad dada por el Señor. Fíjense que la fe no se basa en evidencias. Como le decía, no se basa en lo que nosotros vemos, en lo que nosotros podemos tocar, sino que se basa en la seguridad de que el Dios que originó la fe es fiel y verdadero y permanece para siempre. Fíjense que este capítulo nos da muchos ejemplos de hombres y mujeres del Antiguo Testamento que testificaron de lo que se obtenía al vivir por fe. Y si nosotros leemos el capítulo 11, podemos ver que ellos tenían una fe auténtica. ¿Y por qué era una fe auténtica? Porque estaba expresada en obediencia. Fíjense que nos dice en el versículo 3 del capítulo 11: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Verdad? Entonces, esa es la fe. Usted debe de creer para poder ver. Debe de creer primero para poder ver. Dice el libro
del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al hombre que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no nos pide más, sino solamente que creamos. Fíjense que en el ejemplo de estos hombres y de mujeres, nosotros podemos poder ver a Abraham, que Abraham, sin conocer a dónde iba, él salió de Ur de los Caldeos, sin conocer a dónde él iba, pero él actuó por fe. Fue una fe genuina porque fue en obediencia al llamado que Dios le hacía y que le decía, sal de tu tierra y de tu parentela. Y él lo hizo en fe, él no sabía para dónde iba, pero él lo hizo en fe y en obediencia. También podemos ver cómo Moisés, cuando él nació, había un decreto del rey que tenían que matarse a todos los bebés que eran varones. ¿Y qué hizo la familia de Moisés? La familia de Moisés lo escondió para que el niño no fuera asesinado. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Lo hicieron por fe. Lo hicieron por fe, no temiendo el decreto del rey. Asimismo, Rahab, la ramera, dice que preservó su vida, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque recibió a los espías por fe, porque conocía que el Dios de esos espías era un Dios poderoso, un Dios que no mentía, un Dios que vive y que permanece para siempre. Entonces podemos ver que estos hombres y estas mujeres tenían una fe genuina porque obedecían el llamado de Dios, obedecían la palabra del Señor. Pero ¿por qué creen ellos, por qué cree usted de que ellos vivían por fe? Mire lo que dice en Hebreos 10:38. Hebreos 10:38, un capítulo antes, dice la palabra del Señor, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, para poder alcanzar la salvación de la ira venidera por causa del pecado, nosotros debemos de vivir por fe. Y no solamente vivir por fe, sino no retroceder. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de confiar en Él. La base de nuestra fe es Jesucristo. Por eso Él nos da la victoria, porque Él ya la dio. Dice la palabra del Señor que en Jesús nosotros somos más que vencedores. No somos ni siquiera vencedores, sino que somos más que vencedores. ¿Y sobre qué? Sobre todo, hermano, porque Él venció todo. Él venció todo. Entonces, hermanos, podemos ver que nosotros debemos de vivir por fe y no retroceder. ¿No retroceder cuándo? Cuando estamos en angustia, cuando estamos en aflicciones, cuando estemos en todo aquello que el Señor dice que íbamos a padecer en este mundo. En este momento estamos en pandemia, en este momento estamos en cuarentena. Pues también nosotros debemos de vivir por fe en este momento. También nosotros no debemos de retroceder por el hecho de estar en pandemia, por el hecho de que este virus ha habido tanta mortandad, tanto dolor, tanta tristeza. Pero en medio de eso nosotros debemos de seguir viviendo por fe y no retroceder. Fíjese que cuando el Señor le pidió a su hijo unigénito, a Abraham, Abraham no retrocedió en su fe. Abraham no retrocedió, porque otro hubiera dicho, bueno, ¿y por qué te lo voy a dar? Hubiera vuelto atrás de su fe. No, él siguió adelante. ¿Por qué? Porque sabía que aquel que lo había llamado era fiel y verdadero. Amén. Entonces nosotros debemos de, en este momento que nosotros vivimos, debemos de seguir viviendo en esa fe que un día llegó como salvación a nuestra vida. En esa fe, hermanos,
que nos ha sostenido hasta este día. Porque no ha sido por nuestras propias fuerzas, no ha sido por nuestro propio esfuerzo, ha sido por la misericordia de Dios que son nuevas cada mañana. ¿Qué también tenemos que hacer con esa fe que nosotros pongamos en nuestro Señor Jesucristo? Vámonos al libro, a la carta primera de los Corintios, carta primera de Corintios, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra del Señor: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Dice la palabra de Dios que tenemos que estar firmes en nuestra fe. Nosotros debemos de permanecer firmes, hermano. No debemos de tambalearnos. Dice el libro de Santiago que los de doble ánimo son como las ondas del mar, que son echados de acá para allá. ¿Por qué? Porque no están firmes en la fe en nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy, y lo va a ser por siempre. Él no cambia, Él no varía, Él no mengua, Él es el mismo de siempre. Su poder es el mismo. Su poder es el mismo que abrió el mar rojo. Su poder es el mismo que botó los muros de Jericó. Es el mismo poder, hermanos. Solamente que ahora estamos en otro escenario de la humanidad. Estamos en otro tiempo de la humanidad. Pero Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Y por lo tanto nuestra fe debe de ser firme en Él. No ser de doble ánimo, hermanos. No dejarnos amedrentar, no dejarnos de mover por el temor que venga a nuestra vida, sino que permanecer firmes en Él. Debemos de estar firmes en Él. ¿Sabe cómo? Así como Cristo estuvo firme hasta cumplir el propósito del Padre. El Señor Jesús no tambaleó. Fíjense que hoy recién acaba de pasar la conmemoración de la Semana Santa, y nosotros vemos las películas y podemos leer a la luz de la palabra del Señor todo el padecimiento que Él tuvo, todo lo que Él sufrió, pero Él se mantuvo firme. Y dice la palabra de Dios que nosotros debemos de tener nuestra mirada puesta en Él, que es el blanco perfecto. Él es nuestro ejemplo a seguir. Usted no va a seguir el ejemplo de su hermano, el ejemplo del pastor. Usted debe de seguir el ejemplo de Cristo, porque Él fue quien murió en la cruz del Calvario. ¿Qué también debemos de hacer con esa fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo? Vámonos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, y dice la palabra del Señor: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nosotros debemos de aguardar esa fe, debemos de atesorarla en nuestro corazón. ¿Para qué? Para cuando vengan dificultades, cuando venga dolor, cuando venga decepción, cuando venga tristeza, cuando venga angustia, nosotros podamos refugiarnos en esa fe. Y recordar lo que dice la palabra del Señor, que la fe no es el que veamos las cosas como nosotros las queremos ver, sino que se basa en la seguridad de aquel en quien hemos creído, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la base de nuestra fe, la seguridad de nuestro Dios, la seguridad de su poder, la seguridad de su protección. Esa es nuestra fe. No debe de ser, hermanos, debemos de atesorar, guardarla, para cuando pasemos esos momentos, eso sea nuestra victoria, porque ya lo leímos en la palabra. La fe es nuestra victoria sobre todo lo que acontezca en nuestra vida, que nos quiera dañar, que nos quiera botar de donde nosotros estamos.
Es por eso que nosotros debemos de guardar esa fe en nuestro corazón y activarla cada momento de nuestra vida, activarla en cada situación. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Vámonos al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 36. Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 36. ¿Por qué debemos de estar firmes? ¿Por qué debemos de vivir por fe? ¿Por qué no debemos de retroceder en nuestra fe? ¿Por qué debemos de guardar nuestra fe? Mira lo que dice Marcos, capítulo 5, versículo 36. Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Mire qué bonito. Fíjese que hoy que estamos en pandemia, Jesús está escuchando todo lo que se dice. Todo lo que se dice, que no hay cura para este virus, que van tantas muertes, que no hay esperanza. Jesús oye todo eso. Pero ¿sabe lo que nos dice en esta noche a través de su palabra? Que no temamos, que creamos solamente. Fíjense que muchas veces cuando nosotros compartimos el mensaje de salvación, el mensaje de redención, hay personas que dicen, yo no estoy preparado. Quizás no es el tiempo en que yo pueda entregar mi vida a Jesús. Quizás no es el tiempo en que yo pueda reconocer la necesidad que tengo de Dios en mi vida. Permítame que pase más tiempo. Permítame que esté en otra situación. Permítame que esté quizás en otro lugar. Pero el Señor no le pide nada de eso. El Señor le dice a través de la luz de la palabra que lo único que se debe de hacer es creer. Dios no le pide nada más. Dios no le pide que deje nada. Dios no le pide de que deje todo aquello que usted sabe que está haciendo mal, que usted sabe que está en pecado, que usted sabe que ha actuado mal. Dios no le pide eso. Dios le pide que solamente crea. Mire lo que dice, no temas, cree solamente. ¿Por qué? Porque el creer es suficiente. No se necesita nada más. Por eso nosotros debemos de permanecer firmes. Por eso nosotros debemos de confiar. Debemos de vivir por fe. Porque eso es suficiente para todos. Es suficiente. No necesitamos nada más, sino permanecer en la fe de aquel que un día llegó a nuestra vida y nos dio salvación y vida eterna. No necesitamos nada más, sino permanecer en esa fe. ¿Y cómo vamos a permanecer en esa fe? ¿Cómo vamos a creer en esa fe? ¿Sabe cómo? Vámonos al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Y dice la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a encontrar nosotros esa fe? A través de escuchar la palabra de Dios. Fíjense que en el jardín del Edén, el Señor ya les había dado instrucciones, mandatos a Adán, ya se los había dado. Y por ende Eva los conocía y los sabía, pero cometió un error Eva. Prestó su oído a aquel que no debía de oír. Y muchas veces nosotros cometemos ese error. Muchas veces somos tan huraños a la palabra del Señor. Muchas veces necesitan que nos rueguen para que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Cuando a través de la palabra del Señor nosotros vamos a encontrar esa fe. Y más adelante lo vamos a ver por qué. A través de escuchar la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar esa fe. Por el oír la palabra del Señor. ¿Qué es lo que estamos oyendo? A hombres perdidos que dicen de que no hay solución. A hombres que dicen que el gobierno es el que tiene la solución.
a hombres que dicen de que esto se va a poner peor, que la crisis económica viene peor, que tantas cosas que se escuchan ahora. ¿A qué estamos prestando nuestro oído? Cuando lo deberíamos de prestar a la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios, el que tiene oídos, que oiga lo que el Señor dice. Y es ahí donde nosotros debemos de poner atención, debemos de estar atentos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una palabra viva y verdadera, no se equivoca. La palabra no se equivoca. Por eso ahí nosotros tenemos seguridad en creer todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahí podemos nosotros confiar a ojos cerrados en lo que dice la palabra de Dios. Porque es palabra de Dios. Porque no se equivoca, porque no nos va a engañar, porque no nos va a mentir. Nosotros debemos de depositar nuestra confianza y nuestra fe, y la vamos a encontrar al escuchar la palabra de Dios. Fíjense que la fe genuina no solamente es creer en que existe un Dios, porque la misma palabra dice que aún los demonios creen y le tiemblan. Entonces, no solamente es en creer que existe un Dios, sino que lo que nosotros debemos de creer es en el Dios que habla las Escrituras, en ese Dios que es el único Dios vivo, verdadero y real que existe sobre los cielos, sobre la tierra, sobre todo, hermano. Es el único Dios verdadero. En eso debemos de creer, porque hoy en día se maneja que todos creemos en Dios, y más en este momento de pandemia, todo el mundo supuestamente busca a Dios. Pero sabe, la Biblia nos enseña que solamente hay un camino para llegar a Dios, y el ser humano lo busca como a él le gusta, como a él se lo acomode, como a él no le moleste. No se trata de eso, porque nosotros siempre queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que solamente a través de Jesús podemos llegar a Dios. Solamente a través de Jesús podemos reconciliarnos con Dios. Porque mientras no estamos reconciliados con Dios, estamos enemistados con Él. Estamos perdidos y muertos en delitos y pecados. Y no porque yo se lo diga, sino porque la palabra de Dios lo dice. Por eso es necesario, y por eso fue el hecho de que Cristo viniera a esta tierra para morir y salvar a todos los que nos habíamos perdido. A todos los que nos habíamos perdido. Es por eso que no solamente debemos de creer que existe un Dios, sino que debemos abrir nuestro corazón a Cristo para poder llegar a ese Dios real y verdadero. Fíjense que el contenido de la fe genuina es la palabra de Dios. ¿Y cómo esa fe genuina? Aquellos que creen en el Dios de las Escrituras, aquellos que creen en los hechos del Evangelio, aquellos que creen en Jesucristo, que es el dador de salvación y vida eterna. Solamente de esa manera nosotros podemos llegar a Dios. Y es solamente de esa manera podemos obtener la fe genuina, la fe que nos da la victoria sobre todo lo que esté aconteciendo o vendrá a acontecer a nuestra vida. En esta noche el tema ha sido: la fe es nuestra victoria. Pero no la fe de como usted la quiera tener o como yo la quiera tener, sino la fe en el unigénito Hijo de Dios, la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la fe en Jesucristo que es el dador de vida. La fe en Él es la que nos va a dar la victoria. Y debemos de vivir en fe, debemos de guardarla, no debemos de retroceder.
Debemos de buscarla al oír la palabra del Señor. Si usted en este momento ha retrocedido por todo lo que está viviendo o lo que ha vivido, si usted ha dejado de vivir por fe, si su fe ha menguado, si usted ha dejado de lado la fe, hoy es la noche, hoy es la oportunidad, hoy es el momento, hoy es el día en que vuelva a esa fe y permanezca firme para que pueda ver la victoria en su vida. Hoy es el momento de poner una vez más nuestra fe en el dador de vida. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús en rescate de todos nosotros los pecadores. Gracias, Señor Jesús, porque nos amaste, porque fuiste obediente hasta la muerte de cruz, Señor. Gracias porque, Padre bendito, porque resucitaste al Señor Jesús y nos has dado esa esperanza de vida eterna. Ahora queremos pedirte perdón porque quizás hemos retrocedido en nuestra fe, porque quizás hemos menguado, porque quizás nos hemos apartado de esa fe, pero en esta oportunidad queremos, Señor, ser obedientes a tu llamado, ser obedientes a tu palabra, Señor, y queremos, Señor, permanecer firmes en la fe de tu Hijo Jesús. Queremos permanecer firmes en esa fe que un día llegó a nuestra vida y nos dio salvación y vida eterna. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Ahora usted que nos está viendo, que nos está escuchando, que quizás aún no ha puesto esa fe en el Hijo de Dios, en aquel que puede salvarle, en aquel que le puede dar vida eterna, en aquel que puede perdonarle y darle una nueva vida. Porque dice que en Cristo las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Hoy es la oportunidad. Yo le invito a que usted pueda abrir su corazón, a que pueda poner esa fe, esa confianza en Jesucristo, y esa fe en Él le pueda dar la victoria sobre todo lo que está pasando en su vida, sobre esa dificultad, sobre ese problema, sobre esa enfermedad. Yo le aseguro que esa fe en Jesucristo es su victoria. Acompáñame a través de una oración y abra su corazón a Cristo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Dios, como mi Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Reconozco que soy pecador, reconozco que he tenido una fe vana, quizás en el hombre, en el trabajo, quizás en cosas perecederas, pero en este momento yo pongo mi fe en ti, porque he escuchado a la luz de tu palabra que esa fe me puede dar la victoria, y te recibo en esta noche para que gobiernes todo mi ser, te sientes en el trono de mi corazón y que tu Espíritu Santo me guíe desde ahora y para siempre. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por salvarme hoy. Amén y amén. Bienvenido a la familia del Señor y tenga la seguridad que si usted ha puesto esa fe, esa confianza en nuestro Señor Jesucristo, esa fe le va a dar la victoria sobre todo lo que esté pasando en su vida. Le va a dar la victoria sobre cualquier dolor, sobre cualquier situación, porque la palabra de Dios dice que para Dios nada es imposible. Lo que usted no ha podido hacer hasta este día, Dios sí lo puede hacer. Que el Señor le bendiga. Tengan todos buenas noches.